Durante los últimos días hubo muchas repercusiones, lo hablábamos recién en la apertura del programa, sobre el tema de las economías regionales. En algunos casos hay actividades que se vieron favorecidas, pero otras no. Y acá la pregunta es por qué se han tomado algunas decisiones sobre unas actividades y por qué otras que perjudican a economías regionales. La pregunta es, ¿qué pasó con el vino, por ejemplo? Hasta ahora lo que ocurría era que estas actividades para la exportación, la industria vitivinícola tenía un arancel de 3 pesos por dólar, un régimen viejo que había quedado del gobierno de Mauricio Macri. Claro, con cada devaluación eso se iba desapareciendo, iba teniendo menor injerencia en lo que son los costos. Ahora queda fijo un arancel del 4,5%. ¿Cómo impactó esto, en definitiva, dentro de la industria vitivinícola? Sobre este tema quiero consultar a Carlos Fioqueta, que es gerente general de Coviar, la Corporación Vitivinícola Argentina. Carlos, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda, buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, te iba a decir, ojalá que tengamos un buen año, pero no empezó de la mejor manera para ustedes. Sí, bueno, la verdad que nos sorprendió un poco el decreto del 31 de diciembre, no lo esperábamos, pero bueno, creemos que hay un margen también para trabajarlo porque, bueno, entendemos que el vino y el mosto, que por un lado han sido los productos donde se han aumentado las retenciones, tienen características diferenciales, sobre todo en lo relacionado a la capacidad o la generación de valor agregado y de empleo, por lo cual creemos que bueno, hay que mostrar esto, hay que trabajarlo un poco, hablarlo con las diferentes autoridades para mostrar que el vino y el mosto, que son los dos productos, a diferencia de la uva de Messi y de la pasa, que sí se han visto disminuidas las retenciones, que el vino y el jugo concentrado de uva de alguna manera no queden incluidos dentro de este nuevo esquema tal como está implementándose ahora. Claro, lo que cambió fue que antes tributaban 3 pesos por cada dólar, que en definitiva con los últimos datos, con el último tipo de cambio, estaría en torno que a 3%, 3,5%, y eso cambió a 4,5%. Exactamente, más o menos la estimación es esa, o sea, con los 3 pesos por dólar el valor estaba en alrededor de 3 puntos, 3 puntos y medio, y ahora el valor es de alrededor de 4 puntos y medio, es decir, depende obviamente en función de cómo fluctúe y cómo evolucione el tipo de cambio. Sí. Pero bueno, un poco lo que más allá del valor, que obviamente impacta y es más que considerable, hay que tenerlo en cuenta. No creemos también importante o más importante resaltar la característica de los productos vitivinícolas y el por qué deberían en algún momento quedar excluidos de esta consideración, como se ha concebido el decreto. Así que bueno, vamos seguramente a trabajarlo a partir de ahora con las autoridades, con los gobiernos provinciales también para plantear este escenario y mostrar que el vino y el jugo concentrado no tienen esas características como está enfocada en el decreto. ¿Cómo está el mercado internacional? Es decir, ¿la Argentina es competitiva en cuanto a precios? Pregunto esto porque cuando hay un cambio en el esquema de costos, más que nada que tiene impacto en el tema de retenciones, muchas veces lo que pasa es que uno pierde competitividad hacia afuera, ¿o no? Sí, bueno, la verdad que para el sector vitivinícola en general estamos cerrando, el año que cerró, el 2020, ha sido un año muy positivo, tanto en el consumo en el mercado interno como en el mercado externo. La situación de pandemia, bueno, a contramano de lo que por ahí pensábamos, ha tenido un efecto, insisto, en el caso del mercado interno, en el cambio de hábitos, y en el caso del mercado externo, Argentina fue uno de los pocos países del mundo que aumentó sus exportaciones, tanto de vino fraccionado como de vino a granel, con lo cual ha sido un año positivo. Esperamos, mejor dicho, en el 2021 seguir esta tendencia. Obviamente que hay que ver cómo va evolucionando el año, cómo van evolucionando las variables macroeconómicas. Hay un punto central que para la vitivinicultura y bueno, en general para todas las actividades de base agroindustrial es muy importante, que es la cosecha. Estamos ya prontos a comenzar en un poco más de un mes y medio, claro. mes y medio, la cosecha, con lo cual también esa es una variable muy importante, así que bueno, se irá monitoreando. Lo positivo ha sido que el año anterior ha cerrado con muy buenos números en la venta, y con un mercado de vinos equilibrado, con lo cual la base para este 2021, para esta cosecha 2021 es bastante buena. ¿Sigue siendo difícil conseguir mano de obra, ya que estás hablando justamente de lo que se viene de la cosecha?
Sí, bueno, va a ser uno de los puntos, te diría más no conflictivos, pero sino uno de los puntos centrales de la cosecha, porque bueno, obviamente la situación de pandemia ha modificado todo el contexto. Esta Claro. va a ser la segunda cosecha en realidad, porque cuando se declaró la situación de pandemia, o mejor dicho, la cuarentena el año pasado, la cosecha de uvas estaba prácticamente en la mitad. Los gobiernos provinciales están implementando algunas medidas específicas para tratar de acceder a mano de obra local, porque gran parte de la cosecha se levanta con mano de obra, sobre todo en las provincias del norte, así que eso va a ser también una situación compleja, pero ya sobre todo a través de los gobiernos provinciales se están trabajando algunas políticas, y bueno, ojalá que la cosecha pueda ocurrir de la mejor manera posible. La última, Carlos, ¿cómo están en cuanto a reintegros? ¿Hubo modificaciones en ese sentido también o no? En el caso de los reintegros, la modificación se hizo durante el mes de noviembre del año pasado. En el caso de los productos vitivinícolas, en el caso del vino y del mosto, el aumento de los reintegros fue bastante considerable. Por eso también, bueno, si nosotros hacemos el escenario actual con los cambios de tantos reintegros que ocurrió hace un par de meses atrás, como el actual cambio de retenciones, el escenario hacia atrás es un poquito mejor en esos términos. Obviamente nos preocupa, insisto, que se haya de alguna manera incluido al vino en una concepción. Entendemos que no tiene que ver con un producto, con un bien básico o industrial básico, sino que es un producto que tiene mucho valor agregado, Claro. mucha mano de obra, mucha también diversidad territorial. Entonces entendemos que la concepción está errónea desde ese punto de vista, pero sí, hubo un aumento de reintegros importante en el caso del mosto y del vino, no así en el caso de la uva de mes y de la pasa. No, eso no se dio cuando se gestionó, se hizo el aumento de reintegros, se trabajó incluso fuertemente de cobiar con los gobiernos provinciales y con el gobierno nacional, y en este caso se ha disminuido el derecho de exportación de la uva de mes y de la pasa, pero no se le aumentó el reintegro. Así que la situación es diferente en los cuatro productos de la vitivinicultura. Obviamente el vino y el mosto tienen un peso mayor en términos de volumen, representan casi el 97-98% de la uva que produce Argentina va a esos dos productos, pero siempre es importante la diversificación, y obviamente las medidas fiscales que tienen que ver con derecho de exportación y con reintegros influyen en todos los productos. Por eso vamos a ir en los dos sentidos, en la gestión sobre la rebaja de los derechos de exportación, y también en la necesidad que hay de aumentar los reintegros a estos productos como la uva de mesa y la pasa, que en el pasado no se incluyeron. Claro. Carlos, gracias por la charla. Un abrazo grande. Abrazo, Daniela. Sigas muy bien. Carlos Fioqueta es el gerente general de COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina. Cada sector en la Argentina va, obviamente, y pelea y discute lo que le parece más justo para su actividad. Claro, lo que tiene la industria vitivinícola es que es como todas las economías regionales, ¿no? Antes lo hablábamos sobre el tema del arándano también. Muchas actividades regionales son generadoras de empleo. Y cuando uno lo piensa, lo decía Alejandro Panuncio, el titular de APAMA, ¿no? Los productores de arándanos. Cuando uno habla de la actividad regional, una economía regional, lo que tiene es un círculo realmente virtuoso. ¿Por qué? Porque la actividad regional emplea, tiene jornales para quienes cosechan, ¿no? Hacen el trabajo en el campo. Pero también ahí hay técnicos en alimentación, también ahí hay contadores, hay administrativos, como en toda actividad. También hay técnicos que quizás hasta fueron capacitados en las propias universidades provinciales o zonales. Hay técnicos del INTA, otros organismos que también trabajan en la actividad productiva. Gente que se ha formado hasta en la universidad pública, y que si uno corta esa cadena virtuosa, ese círculo virtuoso de la economía regional, lo que hace en definitiva es terminar castigando lo que uno mismo hizo, porque ¿de qué te sirve formar un buen técnico que se quede a vivir en Concordia si después va a costar que consiga trabajo? Entonces, ese círculo virtuoso de la actividad regional es realmente importante. Me parece que ahí está, en parte, lo que recién nos mencionaba nuestro entrevistado del sector vitivinícola, en las provincias de Cuyo o en todo el amplio territorio en el que se produce vino en la Argentina.